Al principio existió el verbo, dicen las escrituras. Y sabemos que eso es verdad porque hasta hoy es la manera en que más comunicamos nuestras ideas, sueños, creencias y conocimientos. De hecho, toda tu historia familiar la aprendiste porque alguien te la contó. Así que podemos decir que la mayoría de los conocimientos del mundo han sido transmitidos de boca en boca. Pero ¿es posible que las enseñanzas religiosas sean un terrible caso de teléfono descompuesto? Bienvenido a otro episodio de Reta tu Status Quo. Estoy feliz de que estés aquí. Yo soy Yani y hoy traigo para ti un tema súper interesante y de verdad que me encantaría que pusieras en pausa tus creencias sobre la religión y escucharas esta interpretación a la que he llegado después de mucha investigación. Pero antes de entrar en el tema, recuerda suscribirte al canal si no lo has hecho, darle like si te gusta y compartir si crees que puede ayudar a alguien. ¿Alguna vez jugaste el juego del teléfono descompuesto o el telefonito, como le decimos en Venezuela? Ese juego consiste en pasar un mensaje de una persona a otra susurrándole al oído una frase y la última persona tiene que repetir la frase en voz alta. El que inició debe confirmar si está bien o no. Este juego era uno de mis favoritos, sobre todo cuando había mucha gente, porque al final el mensaje nunca llegaba como era. Siempre en algún punto de la cadena alguien no escuchaba bien y cambiaba la frase y al final terminábamos diciendo cualquier cosa. Para mí algo así debe haber ocurrido después de Cristo, o por lo menos con mi familia, porque ellos fueron los que me enseñaron que Dios existía. Yo nací y crecí en una familia católica apostólica romana. Mis padres y familiares son de los que van a misa todos los domingos, comulgan, rezan el rosario y siempre que yo hacía algo que les molestaba me decían que Dios me iba a castigar, sobre todo las mujeres de mi familia. Por supuesto, cuando llegué a la adolescencia tenía una fuerte discordia con Dios porque prácticamente, de acuerdo a mi familia, yo iba a estar castigada por el resto de mi vida, por todo lo que me regañaban. Pero jamás me enseñaron quién era Dios y por qué era algo o alguien en quien yo tenía que creer y a quien debía tenerle respeto. Me decían, pídele a Dios para que te ayude en el examen. Y yo pensaba, entonces también le puedo pedir que me ayude con el muchacho que me gusta. O que me ayude para que mi papá no me regañe porque desarmé el VHS y no me dio tiempo de armarlo antes de que llegara. Sí, sé que estás pensando, VHS, pero ¿qué edad tienes tú? Sí, ya estoy mayorcita y vi muchas películas en VHS. Y si tú no sabes lo que es el VHS, te toca googlearlo. Fue hasta hace relativamente poco que decidí investigar quién era Dios, pero no desde la perspectiva de la iglesia ni del sacerdote. Decidí irme directamente al libro. Saqué la Biblia y empecé a leer. No te voy a mentir, el Viejo Testamento me hizo rechinar los dientes, porque no entendía qué significaban muchas de las cosas que decía. Pero continué y para mi sorpresa encontré las respuestas que estaba buscando. Y ahora te voy a compartir algunos de mis hallazgos. No tienes que creerme, no tienes que estar de acuerdo. El proceso de Dios en la vida de cada uno de nosotros es tan individual como nuestras huellas dactilares. Solo me siento inspirada a compartir esto porque estamos celebrando Semana Santa y nuestros países latinos son los más creyentes. Pero pienso que para realmente creer en la existencia de Dios es importante entender las Escrituras, es importante entender el libre albedrío, es importante entender que si elegimos la conducta, elegimos también la consecuencia. Y Jesús nos vino a enseñar el camino que debemos seguir para lograr la realización personal, que al final es la que nos va a dar la felicidad que todos estamos buscando. Así que aquí te va. Antes de Cristo había muchísimos dioses y a todos la gente le brindaba tributo, pero la religión judía era la única que tenía un solo Dios y la gente que seguía esa religión seguían los mandamientos y regían su vida de acuerdo a lo que decían las Escrituras.
De hecho, todo niño judío se sabía de memoria para los 3 años casi todo el libro, si no es que todo el libro. El tema es que tenían reglas de convivencia y esas reglas eran importantes para el desarrollo de la sociedad, de su sociedad. El problema que yo percibo que tenía Jehová era que las personas que no lo adoraban hacían muchas cosas perversas en nombre de sus dioses. Hacían sacrificios de bebés recién nacidos, de animales, rituales de sexo y sangre. Manejaban la simbología y adoraban a figuras que decían que eran sus dioses. En la Biblia todo eso es condenado porque solo abre portales para los demonios y hace que la gente ponga su atención en las cosas materiales más que en las cosas espirituales. Isaías profetizó la llegada de Dios entre los hombres y desde que lo profetizó hasta que ocurrió pasaron más o menos 700 años. La profecía se hizo realidad cuando nació Jesús. Su nacimiento ya estaba escrito. A mi parecer, el problema era de expectativas. Los judíos pensaban que Dios iba a llegar acabando con todos los romanos que consideraban los malos del mundo. Yo me lo imagino como las películas de Marvel, que llega el monstruo malo con los ojos de rayo y empieza a destruir todo a su alrededor. Pero eso no fue lo que Dios dijo que haría. No hay información sobre los primeros años de vida de Jesús. Lo único que podemos leer es que cuando tenía 12 años se quedó en el templo escuchando lo que decían los sacerdotes y los ancianos. Sus padres tuvieron que regresar por él y él les dijo que él tenía que estar en los asuntos de su padre, por eso ahí se había quedado. De ahí saltamos a cuando empezó a compartir su evangelio a los 30 años. Sin duda Jesús existió, hay miles de evidencias de su existencia, crucifixión, muerte y resurrección. Pero ¿cuál era el sentido de que lo mataran en la cruz? ¿Por qué sin evidencias lo juzgaron igual? Jesús nos dijo, porque así tenía que ser. El entendimiento de los humanos de esa época estaba nublado y creo que ahora está peor. Pero en aquel entonces no podían asociar las escrituras con la evidencia porque estaban ciegos. Tenían muchas expectativas de cómo se tenían que dar las cosas y lo que pasó no tuvo nada que ver con esas expectativas. Y todos ya sabemos que el que siembra expectativa cosecha frustraciones. Jesús vino a enseñarnos que el camino a la libertad era tener fe y creer en Él. Por eso, a todos los que creían en Él, Él sanaba. Nos resumió los mandamientos en solo 2. Ama a Dios por encima de todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Nos enseñó a ser compasivos cuando sanó a la mujer en el templo el día de reposo. Nos enseñó que podíamos decidir a quién o a qué prestar atención cuando estuvo en casa de Marta y María, porque una de ellas se quejaba porque la hermana lo estaba escuchando y no la estaba ayudando. Jesús nos señaló la hipocresía de los hombres cuando llegó a Jerusalén y volteó las mesas enfrente del templo mayor y decía, en sus palabras, ¿cómo era posible que adentro todos se hacen reverencias y tenían la mejor ropa y daban su diezmo, pero afuera en las escaleras estaba la gente mendigando ayuda porque se estaban muriendo de lepra y de hambre y nadie los ayudaba? Jesús nunca sucumbió ante las demandas del humano. Cuando le decían, a ver, demuestra que eres el Mesías, él dijo, señal yo no le doy a los hipócritas. Obviamente lo dijo en sus propias palabras. Jesús nos dijo en la última cena que Él debía darse en sacrificio para el perdón de todos nuestros pecados, lo cual significaba el perdón de todas nuestras equivocaciones. Y dijo que a partir de ese momento ya nadie sería castigado, porque con su vida se hacía el nuevo pacto. Si creemos en Él y nos arrepentimos del daño que hemos causado con nuestros actos u omisión, y no lo volvemos a hacer, entonces estaremos salvados. Pero tomó más fuerza cuando resucitó. Nunca encontraron su cuerpo, pero Él se presentó a todos sus apóstoles y también al que lo perseguía con más crueldad. Y dicen que más de 500 personas lo vieron resucitado. El mensaje es claro. Jesús es Dios hecho hombre. Dios es una conciencia sin cuerpo, no es un hombre, pero nació en el cuerpo de Jesús para que desde la perspectiva del hombre pudiera enseñar lo que no entendimos cuando hablaba a través de los profetas. La conciencia humana no aprende en línea recta y tampoco aprende en la cabeza de otra persona.
Todos necesitamos vivir nuestras experiencias y sacar nuestras propias conclusiones. Lo que las películas nos enseñan es a odiar y a vengarnos. Esos sentimientos nos convierten en animales salvajes sin conciencia. Pero Él fue el nuevo pacto. Ya no necesitas vivir en el miedo ni en la destrucción de ti mismo, ni de lo que no te gusta. Ahora solo necesitas creer en Él, perdonar y arrepentirte de las cosas que tú has hecho, que te han alejado del amor y no volverlo a hacer. Semana Santa es un momento de reflexión. Estamos aquí viviendo una experiencia temporal. Todos nos vamos a morir, pero si queremos regresar a casa e ir donde está Dios, el camino es sencillo. Ama, ama, ama. No te hagas daño tú y no le hagas daño a nadie. Porque si amas con todo tu ser, no puedes ser corrupto, ni guardar rencor, ni hacerle daño a nadie. Porque cuando amas, respetas. Esto es solo la punta del iceberg de todo lo que he descubierto sobre Dios y la vida. Haz tu propia investigación, evalúa tus experiencias y pregúntate, ¿cómo puedo ser mejor a partir de esto que he vivido? Mantén en mente que el objetivo de todo esto es amar como nos amó Jesús. Muy bien, espero que esto te abra un poco más el entendimiento de quién es Dios, quién es Jesús y por qué es tan importante que volvamos a casa. Cuéntame de qué te das cuenta aquí abajo en los comentarios. Y recuerda, este es el momento de dar pequeños pasos para crear grandes cambios. El planeta necesita que despiertes tu creatividad, solidaridad, empatía y compasión para que puedas compartir eso que solo tú puedes hacer. Porque si comprendes tu esencia, transformas tu vida. Que Dios te bendiga y será